La historia comienza en un lugar donde el silencio no es ausencia de sonido, sino ausencia de advertencia. Un sector del espacio tan aparentemente tranquilo que durante décadas los astrónomos lo consideraron irrelevante. Pero en realidad escondía uno de los peligros más invisibles del cosmos, regiones donde la energía, la radiación y el movimiento parecen desaparecer sin explicación, como si una parte del universo estuviera siendo drenada sin dejar huella. Este enigma surgió por primera vez en los mapas de microondas de finales del siglo pasado, cuando surgieron pequeñas zonas negras que no coincidían con ninguna estructura conocida. Eran demasiado perfectas, demasiado vacías, demasiado silenciosas. Algo no encajaba. La ciencia intentó explicarlo de forma sencilla. Tal vez eran errores del instrumento, huecos estadísticos, regiones sin materia, pero si el universo entero emite radiación desde su infancia, ¿cómo podía existir un lugar completamente mudo? Con el tiempo, estas anomalías empezaron a multiplicarse. Cuanto más profundo mirábamos, más silencios imposibles aparecían. Era como si el cosmos tuviera puntos muertos, zonas apagadas, espacios donde las leyes de la física parecían aflojarse. A medida que los estudios avanzaron, el fenómeno escaló. Lo que al principio era una pequeña mancha se convirtió en un patrón preocupante. Regiones enteras no respondían a las leyes de absorción ni emisión energética. Se comportaban como pozos de oscuridad, sin materia, sin radiación y sin movimiento detectable. Era como si la realidad en esas zonas se hubiera agotado. Estas regiones no devoraban la luz, simplemente no participaban del universo. Para visualizarlo, imagina caminar por un bosque y encontrar un claro donde el sonido no entra, donde tus pasos no producen eco, donde ni siquiera el aire parece moverse. No estás en un lugar silencioso, estás fuera del mapa sensorial. Así se comportaban estas áreas del cosmos. Su existencia sugería que el universo no era uniforme, sino un mosaico con piezas faltantes. Y entonces llegó el giro extraño. Algunos modelos teóricos propusieron que estos silencios no eran vacíos, sino fracturas, lugares donde el tejido del espacio-tiempo había quedado incompleto, como si el universo hubiera dejado fragmentos sin ensamblar durante su expansión. No eran agujeros negros, no eran nubes de polvo, no eran errores, eran defectos cosmológicos. Las consecuencias de esto son perturbadoras. Una nave que entrara en una de estas zonas quizás no sentiría nada al principio, pero todos sus sistemas basados en radiación, comunicaciones, sensores y navegación quedarían inutilizados. No sería destruida, sería desconectada del universo medible, perdería toda referencia. Sería como caer en un sueño del que nunca más podría despertar. Comparado con cualquier otro fenómeno extremo, supernovas, agujeros negros o estallidos de rayos gamma, este es diferente, porque no avisa, no brilla, no ruge. Es un peligro que se manifiesta como ausencia total. Es la nada disfrazada de paz. Y el escenario final de esta sección es inquietante. Si existen regiones donde la realidad parece incompleta, ¿cuántas más se encuentran dispersas ahí fuera, escondidas en la vastedad del espacio profundo? ¿Cuántas podríamos detectar antes de encontrarlas demasiado tarde? Todo comienza con un fenómeno tan sutil que durante años pasó inadvertido. Un flujo invisible, rápido, silencioso, capaz de recorrer miles de millones de kilómetros sin perder fuerza. Los astrónomos lo llamaron viento interestelar. Pero ese nombre es demasiado amable para lo que realmente es, porque este viento no mueve hojas, no agita atmósferas, no eriza superficies. Este viento destruye. La ciencia lo planteó de manera sencilla. Se trata de partículas cargadas expulsadas de estrellas gigantes, un remanente energético que viaja por el vacío a velocidades inimaginables. Pero pronto se hizo evidente que no era solo un flujo de partículas. Era una estructura móvil, caótica y en ocasiones letal, capaz de arrancar atmósferas enteras, erosionar planetas y volver estériles sistemas solares completos. Y lo más inquietante es que lo hace sin emitir señales visibles. Es un depredador silencioso. Con el tiempo, el fenómeno escaló. Se descubrió que estos vientos no solo provenían de estrellas moribundas, sino de colisiones de galaxias, estallidos de agujeros negros y regiones turbulentas del espacio donde el magnetismo se desata sin orden.
Puede viajar miles de millones de kilómetros sin disminuir su intensidad, como si el vacío mismo se convirtiera en su autopista perfecta. Es una corriente que no se frena, no se desgasta, no se disipa fácilmente. Para visualizarlo, imagina un huracán que sopla con la fuerza de 1000 soles, pero que no puedes ver, oír ni sentir, hasta que ya es demasiado tarde. Una tormenta que arranca capas enteras de la superficie de un planeta como si fuera pintura seca. Un monstruo sin forma que arrastra todo a su paso. Un viajero solitario en medio del espacio no vería venir nada. Solo vería cómo sus sistemas eléctricos empiezan a fallar, cómo su nave vibra sin motivo, cómo los escudos se saturan, y cómo en cuestión de minutos queda a merced de una corriente imparable de energía. Y entonces llega el giro sorprendente. Hay regiones del cosmos donde estos vientos se concentran en túneles energéticos, canales largos y estrechos donde la densidad de partículas se vuelve extrema. Son autopistas cósmicas que nadie controla, corredores de destrucción que pueden colapsar atmósferas de planetas, desgarrar lunas o interrumpir las órbitas de sistemas enteros. Son ríos invisibles cuyos cauces cambian con el tiempo. Las consecuencias son devastadoras. Un planeta expuesto a un viento de alta intensidad podría perder su atmósfera en cuestión de miles de años, un abrir y cerrar de ojos para las escalas cósmicas. Podría quedar desnudo, expuesto a la radiación estelar sin protección. Todo vestigio de vida quedaría quemado, evaporado, borrado para siempre. E incluso mundos habitables pueden transformarse en desiertos helados o abrasados, dependiendo de la dirección del viento. Y si lo comparamos con otros peligros conocidos, como los asteroides o las supernovas, ninguno de ellos posee la cualidad más aterradora de este viento. Puede golpear sin aviso, sin señal previa, sin luz. Una catástrofe silenciosa viajando a velocidades que desafían la imaginación. El escenario final de esta sección es inevitable. Si estos vientos pueden atravesar galaxias enteras sin detenerse, entonces cada mundo habitable, cada futura colonia, cada esfuerzo humano en el espacio profundo, estará siempre en riesgo de ser alcanzado por aquello que no se puede ver, pero que siempre está viajando. El peligro más desconcertante del espacio profundo no es una explosión, ni una tormenta, ni una colisión. Es algo que, paradójicamente, se manifiesta como quietud absoluta, un vacío tan extremo que no solo carece de materia, sino que parece absorber la energía que entra en él como un océano oscuro que traga todo cuanto se acerca. Su existencia comenzó a sospecharse cuando los instrumentos detectaron regiones donde las ondas electromagnéticas se debilitaban sin motivo. Era como si sus señales fueran consumidas antes de regresar. Al principio, los científicos propusieron explicaciones sencillas. Tal vez eran regiones muy densas de polvo o gas. O quizá la distancia era tan enorme que las señales simplemente se dispersaban en el camino. Pero incluso esas hipótesis comenzaron a fallar, porque aquellas regiones consumían energía incluso en trayectorias cortas. No dispersaban la luz, la apagaban, no atenuaban señales, las borraban. Era una absorción antinatural. El fenómeno no tardó en escalar. Las simulaciones revelaron que si una nave entrara en uno de estos vacíos extremos, su energía interna comenzaría a drenarse sin explicación. No por colisión, no por fricción, no por radiación, simplemente desaparecería. Sus motores perderían potencia, sus sistemas eléctricos fallarían y sus cápsulas de energía se enfriarían como si estuvieran conectadas a un sumidero invisible. Un apagón progresivo, silencioso y total. Para visualizarlo, imagina entrar en un valle donde tu linterna se vuelve tenue, luego inútil, donde tu voz queda sofocada y donde tu calor corporal se desvanece sin explicación. El vacío del espacio profundo se convierte en algo peor que oscuridad. Se convierte en un estado donde la energía deja de tener sentido. No hay luz que sobreviva, no hay calor que permanezca, no hay movimiento que dure. Es el equivalente cósmico de un pantano que traga todo lo que toca. Y entonces surge el giro verdaderamente extraño. Algunos modelos cuánticos indican que estos vacíos podrían ser regiones donde el propio campo cuántico está debilitado. Zonas donde las fluctuaciones que sostienen la existencia de partículas virtuales son menores o incluso inexistentes. Si esto fuera cierto, estaríamos ante lugares donde el universo es
más delgado, como si el tejido de la realidad hubiera sido estirado hasta casi romperse. Las consecuencias serían inimaginables. En un vacío así, los átomos podrían comportarse de manera inestable. Las reacciones químicas se verían inhibidas y la materia misma podría empezar a desintegrarse a escalas microscópicas. No por fuerza, sino por ausencia de interacción. Todo se volvería frágil, apagado, incompleto. Comparado con agujeros negros o supernovas, este fenómeno es más sutil y por eso mismo más aterrador. No destruye con violencia, sino con indiferencia. No es un predador que ataca, sino un abismo que no reconoce la existencia de lo que cae en él. El escenario final de esta sección es inquietante. Si existen regiones donde la energía se disuelve, ¿cuántas naves, sondas o señales pueden haber desaparecido sin dejar rastro? ¿Cuántas historias perdidas están escondidas en esos vacíos donde la realidad se desvanece como si nunca hubiese existido? Hay fenómenos en el universo que nacen de colisiones, explosiones o transformaciones estelares. Pero existe una forma de radiación que parece surgir sin origen, sin causa visible, como si emergiera espontáneamente del vacío. Los primeros indicios aparecieron cuando sondas de alta sensibilidad registraron impulsos energéticos extremadamente breves, partículas subatómicas que no provenían de ninguna estrella, galaxia o evento conocido. Eran como latidos erráticos del cosmos, pequeños destellos que parecían no pertenecer a ningún mapa astronómico. La explicación científica inicial fue sencilla: ruido, variaciones naturales del equipo, interferencias de fondo, errores de medición. Pero con el tiempo, estos destellos repetidos en diferentes instrumentos, distintos observatorios y diversas épocas demostraron que no era casualidad. Era algo real, algo que emergía del propio vacío. No eran explosiones, no eran emisiones. Eran eventos puntuales, impredecibles, sin dirección, sin patrón, pero con energía suficiente para alterar el entorno inmediato. El fenómeno empezó a escalar cuando se detectó que en ciertas zonas del espacio profundo estos impulsos se multiplicaban. No había estrellas cercanas, no había materia densa, no había actividad reconocible. Y sin embargo, la radiación aparecía como si el vacío estuviera generando energía de manera espontánea. Los físicos comenzaron a sospechar que no era radiación tradicional, sino un efecto cuántico amplificado, una especie de chispa generada por fluctuaciones del vacío llevadas al extremo. Si se quiere visualizar, imagine una habitación absolutamente oscura, sin ventanas ni lámparas. De pronto, un destello aparece en una esquina, luego en otra, luego en el centro, sin fuente, sin lógica, sin continuidad. Son pequeños fuegos artificiales que nadie ha encendido. Cada uno dura menos que un parpadeo, pero su efecto permanece. Ionizan partículas, alteran campos magnéticos y pueden interferir con circuitos electrónicos delicados. Y entonces llega el giro extraño. Algunos modelos teóricos sugieren que estos impulsos son el resultado de microcolapsos locales del campo cuántico, pequeñas fallas donde la energía almacenada en las fluctuaciones del vacío se libera como un latigazo. Es como si el cosmos tuviera microheridas que chispean energía antes de cerrarse al instante. En otras palabras, podrían ser rupturas minúsculas en el tejido mismo del universo. Las consecuencias son alarmantes. Una nave que atravesara una región saturada de estos destellos podría experimentar fallos aleatorios, daños en sistemas sensibles, desorientación en instrumentos de navegación y pérdidas de comunicación. No sería un ataque constante, sino una lluvia imprevisible de golpes energéticos, tan breves como letales. Comparado con la radiación solar, los rayos gamma o los pulsares, este fenómeno es radicalmente diferente. No tiene origen, no sigue ciclos, no se puede trazar. Es una radiación sin padre ni madre, una energía huérfana en medio del vacío. El escenario final de esta sección es especialmente inquietante. Si el universo puede generar energía espontáneamente, entonces, ¿qué otras manifestaciones pueden surgir de estas rupturas cuánticas? ¿Estamos viendo solo las chispas de algo más profundo?
¿Algo que aún no comprendemos? Antes de que el ser humano soñara con viajar al espacio profundo, la física ya advertía algo inquietante. La materia no siempre es estable. En condiciones extremas, puede romperse, transformarse o simplemente dejar de comportarse como esperamos. Pero hubo un descubrimiento que llevó este principio al límite. En ciertas regiones del universo, dispersas como manchas fantasmales, la materia parece deshacerse sin causa aparente. No es corrosión, no es calor, no es colisión. Es un desvanecimiento. El misterio comenzó cuando sondas automatizadas detectaron que partículas estables como protones o electrones se volvían inusualmente inestables en zonas específicas del espacio profundo. Al principio, se pensó que eran interferencias energéticas o ruido cuántico, pero los patrones se repetían. Cada vez que una nave pasaba por esas regiones, detectaba desintegración parcial de materia. La ciencia tuvo que aceptar un planteamiento sencillo pero aterrador. Hay lugares donde la materia deja de ser confiable. Con el tiempo, el fenómeno escaló. Los investigadores descubrieron que estas zonas parecían coincidir con regiones donde el campo cuántico era anómalo, como si sus constantes fundamentales fluctuaran. La materia no se destruye por una fuerza externa, sino por la pérdida de las reglas que la mantienen unida. Es como si los ladrillos del universo olvidaran por un momento cómo ensamblarse. Un átomo pierde cohesión, una molécula se resquebraja, un material sólido se vuelve polvo invisible. Todo ocurre lentamente pero de forma inexorable. Para visualizarlo, imagine tomar un objeto metálico y verlo deshacerse, sin fuego, sin ruido, sin impacto. Polvo que se pierde en el aire. Una roca que se vuelve ligera, frágil, quebradiza, hasta convertirse en nada. Un cuerpo humano, expuesto lo suficiente, podría ver cómo sus células pierden estructura, como si el universo estuviera debilitando sus cimientos desde dentro. Entonces surge un giro inesperado. Algunas teorías proponen que estas regiones no son fallos naturales del cosmos, sino zonas donde el universo no ha terminado de cristalizar. En los primeros instantes tras el Big Bang, el espacio-tiempo se expandió con tal velocidad que algunas áreas podrían haber quedado en un estado incompleto, donde las leyes fundamentales no se fijaron por completo. En esencia, serían fósiles cosmológicos incompletos. Las consecuencias son tan fascinantes como aterradoras. Una nave que permanezca demasiado tiempo en una de estas zonas podría sufrir fallos estructurales impredecibles. Los circuitos podrían perder conductividad, los metales volverse quebradizos, los combustibles dejar de reaccionar, no por daño físico, sino por pérdida de cohesión interna. Es un enemigo que no golpea, disuelve. Comparado con agujeros negros, explosiones estelares o radiación extrema, este fenómeno es único porque afecta a la esencia misma de lo que somos. No destruye desde fuera, destruye desde dentro. Vuelve vulnerables incluso a los materiales más resistentes. Y el escenario final de esta sección es verdaderamente inquietante. Si hay regiones donde la materia se deshace, ¿podría la expansión acelerada del universo estar creando nuevas zonas así? ¿Es posible que haya lugares donde el cosmos esté volviendo a un estado temprano e inestable, abriendo grietas en la estructura de la realidad? Todo comienza con un fenómeno que, a primera vista, no parece peligroso. Los campos magnéticos están por todas partes, en los planetas, en las estrellas, en las galaxias. Son parte esencial del universo. Pero en las profundidades del cosmos existen regiones donde ese magnetismo alcanza proporciones monstruosas, tan potentes que pueden deformar átomos, comprimir materia y alterar la estructura misma de la información. Sí, información. Porque un campo extremo no solo afecta a objetos físicos, sino también datos, impulsos eléctricos, señales e incluso memoria. La explicación científica inicial fue sencilla. Los magnetars, estrellas de neutrones con campos magnéticos billones de veces más intensos que los de la Tierra. Pero lo que se descubrió posteriormente fue aún más extraño. No hacía falta estar cerca de un magnetar para encontrar magnetismos extremos. Había zonas del espacio profundo donde el campo magnético no tenía origen visible. Eran regiones donde las líneas de fuerza parecían fluir desde la nada, intensas, caóticas, impredecibles. El fenómeno empezó a escalar cuando se observaron efectos directos sobre instrumentos electrónicos, registros borrados, memorias digitales corrompidas, señales de navegación convertidas en ruido. La información se desvanecía como si fuera arena escapando entre los dedos. Las naves que atravesaban estas regiones reportaban fallos en cascada, computadoras reiniciadas,
pérdidas de datos, errores inexplicables. No era un ataque, era una distorsión fundamental del orden. Para visualizarlo, imagine un archivo en su computadora que desaparece sin dejar rastro. Fotografías borradas sin haber tocado un botón. Palabras que se deforman en la pantalla. Ahora imagine que eso ocurre no solo en un dispositivo, sino en cada circuito, cada bit, cada neurona artificial. Es un borrado silencioso. Un magnetismo que arranca la memoria como si estuviera limpiando una superficie. Y entonces viene el giro sorprendente. Algunos modelos matemáticos sugieren que estas regiones podrían ser puntos de cruce de líneas magnéticas galácticas a gran escala. No líneas estáticas, sino estructuras vivas, dinámicas, capaces de reconectar y liberar energía acumulada de manera impredecible. En esos puntos, el magnetismo puede alcanzar potencias cercanas a las de una estrella de neutrones, aunque durando solo unos segundos o minutos, suficiente para arrasar cualquier sistema electrónico. Las consecuencias son escalofriantes. Una nave que pierda memoria digital en medio del espacio profundo queda completamente indefensa. Pierde su mapa estelar, sus registros de trayectoria, sus protocolos de emergencia. Incluso si sobreviviera, estaría perdida para siempre. Y lo más aterrador, un campo así podría borrar no solo memorias digitales, sino también afectar impulsos eléctricos en organismos vivos, interferir con conexiones neuronales, generar desorientación, pérdida de conciencia e incluso daño cerebral. Comparado con otros peligros cósmicos, este fenómeno tiene un rasgo único. No destruye materia, destruye información. No golpea, no quema, no aplasta, silencia, borra, desconecta. Es una fuerza que elimina rastros de historia, identidad, conocimiento. El escenario final de esta sección plantea una pregunta inquietante. Si existen regiones del universo donde la información se pierde para siempre, ¿cuántas civilizaciones? ¿Cuántas misiones? ¿Cuántos mensajes podrían haber desaparecido sin dejar huella? Víctimas del magnetismo que devora memoria. El universo parece honesto cuando lo observamos. La luz nos muestra estrellas, nebulosas, galaxias y mundos lejanos. Es nuestro mensajero más fiel. Pero hay regiones del espacio profundo donde la luz no dice la verdad, donde las imágenes engañan, las distancias mienten y los colores se distorsionan sin explicación. Todo comenzó cuando telescopios de alta resolución detectaron objetos que parecían moverse sin moverse, estrellas que cambiaban de brillo con patrones imposibles y galaxias que parecían estar duplicadas. Algo interfería entre lo que se veía y lo que realmente existía. La primera explicación científica fue sencilla. Lentes gravitacionales. Masas enormes que doblan la luz y distorsionan la imagen. Pero muy pronto surgió un problema. Estas distorsiones aparecían en zonas donde no había masa suficiente para provocar tales efectos. No había cúmulos, no había agujeros negros, no había nada. Aún así, la luz se curvaba, se multiplicaba o simplemente se desvanecía en patrones inexplicables. La ciencia tuvo que admitir que no sabía qué estaba provocando ese engaño. Con el tiempo el fenómeno escaló. Algunas regiones mostraban estrellas que parecían estar en dos lugares simultáneamente, como reflejos sin espejo. Otras presentaban galaxias que se estiraban hasta parecer cintas de luz. En algunos casos los objetos simplemente desaparecían durante minutos u horas, solo para reaparecer sin cambios. Era como observar un espejo deformado donde la realidad se dobla caprichosamente. Para visualizarlo, imagine caminar por un pasillo lleno de espejos que cambian de forma en cada paso. A veces estrechan tu reflejo, a veces lo duplican, a veces lo borran. Sabes que sigues siendo tú, pero la imagen no coincide con tu presencia. Eso es lo que ocurre con la luz en estas regiones. No informa, confunde. El giro extraño llegó cuando algunos físicos propusieron que estas distorsiones no se debían a masa sino a variaciones en la estructura del espacio-tiempo, microondas cósmicas o incluso regiones donde el índice de refracción del vacío cambiaba de forma temporal. Sí, el vacío podría estar actuando como un fluido óptico, doblando la luz sin necesidad de materia. Las consecuencias son profundamente inquietantes. La humanidad confía en la luz para mapear el universo,
medir distancias y descubrir planetas habitables. Pero si existen regiones donde la luz miente, entonces puede que hayamos interpretado mal vastas zonas del cosmos. Quizá algunas galaxias están más cerca o más lejos de lo que creemos. Quizá algunas estructuras que parecen gigantescas son meras ilusiones ópticas a escala cósmica. O peor, quizá algunas amenazas parecen lejanas, pero no lo están. Comparado con cualquier otro fenómeno extremo, este engaño lumínico es más sutil y traicionero. No destruye naves ni provoca tormentas, pero destruye algo esencial: nuestra capacidad de comprender. Un universo donde la luz engaña es un universo donde perderse es fácil y donde la realidad puede convertirse en un espejismo. El escenario final de esta sección deja una pregunta sin respuesta. Si la luz puede mentir, ¿cuánto del universo que creemos conocer es realmente verdad? ¿Y cuánto es solo ilusión? En el espacio, el sonido no se propaga. Es un principio básico que se enseña incluso en la escuela. Sin aire, sin moléculas que transmitan vibración, no puede haber ruido. Pero a comienzos del siglo XXI, algunos instrumentos registraron algo imposible: vibraciones profundas, patrones rítmicos que parecían provenir de regiones vacías del cosmos. No eran señales electromagnéticas, no eran pulsos de radio. Eran ondas de presión, en un lugar donde la presión no existe. La explicación inicial fue casi automática: error instrumental, vibraciones internas del propio telescopio. Pero con el tiempo, varios observatorios distintos detectaron el mismo fenómeno. Eran señales extremadamente bajas, parecidas a un susurro grave que se repetía con un ritmo extraño. Algunos las describieron como latidos cósmicos, otros como respiraciones del vacío. Lo único claro era que no deberían existir. El fenómeno creció en escala cuando las vibraciones empezaron a coincidir con regiones donde no había materia suficiente para generarlas. Era como escuchar pasos en una habitación vacía. Algunos picos alcanzaban frecuencias tan precisas que parecía que algo o alguien estaba generando una señal deliberada. Pero no había inteligencia detrás. Eran solo oscilaciones inexplicables del espacio mismo. Para visualizarlo, imagine caminar por una cueva inmensa. De pronto un eco profundo resuena a lo lejos, pero al encender la linterna no hay pasillos, no hay huecos, no hay forma de que ese sonido haya surgido. En el espacio profundo, estos ecos no provienen de rocas ni paredes, parecen venir del vacío mismo, que vibra como un tambor silencioso. Y entonces llega el giro extraño. Algunos físicos proponen que estas ondas podrían ser manifestaciones locales de fluctuaciones de energía oscura, pequeñas tensiones que generan perturbaciones en el espacio-tiempo. No son sonidos en el sentido clásico, sino vibraciones estructurales como crujidos en el armazón del universo. Serían microgemidos del cosmos intentando estabilizarse. Las consecuencias son inquietantes. Estas vibraciones pueden interferir con instrumentos de medición, sensores gravitacionales e incluso con la estabilidad de estructuras espaciales muy sensibles. Una nave demasiado grande podría resonar con el mismo patrón y sufrir daños estructurales internos sin que ningún impacto la tocara. Sería destruida por una nota inaudible. Comparado con otros peligros cósmicos, este fenómeno es único porque ataca desde fuera y desde dentro al mismo tiempo. No es radiación, no es fuerza gravitatoria, no es magnetismo. Es vibración pura en un medio que no debería vibrar. El escenario final de esta sección deja una pregunta abierta. Si el universo suena en ciertas regiones, ¿es porque está reaccionando a algo que aún no comprendemos? ¿O estamos escuchando los ecos de procesos que ocurrieron hace miles de millones de años y aún resuenan en su estructura? La mayoría de las personas imagina el vacío como algo estático. Un espacio sin materia, sin energía, sin vida. Pero en el espacio profundo existe un fenómeno que desafía por completo esa idea. Durante años, los astrónomos detectaron regiones vacías, enormes huecos oscuros donde no había galaxias, estrellas ni planetas. Pero el misterio surgió cuando, al comparar mapas de diferentes épocas, descubrieron que algunos de esos vacíos habían cambiado de lugar. La explicación inicial fue muy conservadora. Errores de medición, diferencias de calibración entre telescopios, pero tras comparar registros de décadas distintas, se vio que la posición del vacío no era un error. El vacío se estaba desplazando.
No era un agujero fijo en el cosmos. Era un objeto, una estructura móvil, una ausencia que avanzaba a lo largo del tejido universal como un remolino silencioso. A partir de ese momento, el fenómeno escaló. Las simulaciones mostraron que estos vacíos móviles no se comportaban como regiones sin materia, sino como burbujas con propiedades físicas alteradas. En su interior, la densidad era aún más baja que la del espacio común, casi cercana al absoluto cero. Pero no solo eso, el espacio dentro de ellos parecía expandirse levemente más rápido que el resto del universo. Era como si el vacío tuviera vida propia. Para visualizarlo, imagine un desierto perfecto, y en medio de él una burbuja invisible que se desplaza lentamente, borrando lo que toca. No deja un hueco, deja un trazo en el que la realidad parece estirarse. Cualquier cosa dentro de esa burbuja quedaría aislada del resto del cosmos, como si quedara atrapada en un bolsillo donde el tiempo, la materia y la energía se comportan distinto. El giro inquietante llegó cuando algunos modelos sugirieron que estos vacíos podrían ser restos de la inflación temprana del universo, burbujas que nunca se integraron del todo con el resto de la realidad. Si es así, entonces no son regiones sin materia, son burbujas de espacio diferente, casi como fragmentos de un universo alterno que quedó atrapado dentro del nuestro. Las consecuencias son enormes. Si una nave quedara atrapada dentro de uno de estos vacíos móviles, podría quedar aislada de todo, incapaz de salir, de comunicarse, de navegar, como si hubiera sido encerrada en una celda sin paredes. Y peor aún, el tiempo dentro podría transcurrir a una velocidad distinta. Una misión podría regresar solo para descubrir que han pasado siglos afuera, o viceversa. Comparado con otros peligros cósmicos, estos vacíos son especialmente perturbadores porque no destruyen, te separan, no atacan, te eliminan del mapa. Son fronteras móviles que redefinen el universo a su paso, borrando cualquier forma de referencia. El escenario final de esta sección es una advertencia casi existencial. Si estos vacíos son reliquias de un universo primitivo, entonces no sabemos cuántos hay ni hacia dónde se dirigen. Puede que haya uno acercándose lentamente, invisible e inevitable, cambiando la estructura misma del cosmos sin que lo notemos hasta que sea demasiado tarde. A lo largo de este recorrido por los peligros invisibles del espacio profundo, cada fenómeno parecía desmentir la idea de que el universo es un lugar comprensible. Pero existe un misterio aún más profundo, uno que suma todo lo anterior y lo transforma en una revelación inquietante. El cosmos no es un escenario estático. No es un lugar indiferente. Es un sistema activo, dinámico, lleno de procesos ocultos que ocurren fuera de nuestra vista, y en ocasiones da la impresión de que está reaccionando a nuestra presencia. La historia empieza con un detalle que pasó inadvertido durante décadas. Cada vez que un nuevo telescopio, más avanzado que los anteriores, se abre al firmamento, aparecen fenómenos que antes no se habían visto jamás. Al principio, los astrónomos lo atribuían a la mejora de la tecnología. Pero con el tiempo, la coincidencia se volvió sospechosa. Era como si el acto mismo de observar revelara capas del universo que hasta entonces habían permanecido ocultas. Como si el silencio cósmico solo existiera porque aún no habíamos sabido escucharlo. La ciencia planteó una explicación sencilla. La precisión aumenta y por tanto detectamos más detalles. Pero esa respuesta no lograba esconder el nerviosismo creciente. ¿Por qué los fenómenos más extraños solo aparecen en regiones que exploramos por primera vez? ¿Por qué los peligros invisibles se manifiestan justo en los límites de nuestra comprensión? ¿Por qué todo lo desconocido parece observarnos desde la frontera misma del conocimiento humano? Con los años este patrón escaló. Cuanto más potentes se volvían los instrumentos, más complejos y extraños eran los eventos detectados. Vacíos móviles, distorsiones de luz, silencios absolutos, radiación espontánea, fenómenos que parecían surgir de lugares donde antes no había nada. Algunos investigadores, en privado, comenzaron a proponer una idea radical. Tal vez el universo no es un objeto pasivo, sino un sistema adaptativo, que solo muestra ciertos comportamientos cuando nuestras herramientas alcanzan la sensibilidad necesaria para detectarlos. Para visualizarlo, imagine caminar por una habitación oscura con una linterna. Cada vez que aumentas la potencia de la luz, descubres detalles nuevos, grietas en las paredes, sombras que no estaban allí antes, rincones donde el piso no parece firme. No es que estos fenómenos hayan aparecido de repente, siempre estuvieron ahí, esperando el haz adecuado para manifestarse. Y entonces llegó el giro más extraño de todos.
Algunos estudios recientes en cosmología teórica han sugerido que el universo podría comportarse como un sistema autoorganizado, donde ciertos fenómenos permanecen ocultos hasta que su observación los provoca, no en el sentido místico, sino en el cuántico, como si el acto de medir amplificara fluctuaciones, activara procesos o desestabilizara regiones inestables, no porque el cosmos sea consciente, sino porque es sensible. Las consecuencias de esta idea son enormes. Tal vez algunos de los peligros invisibles del espacio profundo no son amenazas activas, sino síntomas de un universo inmenso, complejo y lleno de tensiones internas que apenas comenzamos a entender. Tal vez cada anomalía es una ventana hacia una parte de la realidad que permaneció oculta durante eones. Y tal vez, en nuestra búsqueda de respuestas, estamos perturbando zonas del cosmos que preferirían permanecer silenciosas. Comparado con todo lo que conocemos, supernovas, agujeros negros, radiación extrema, este misterio final es el más inquietante, porque no nos amenaza solo con destrucción o caos, sino con la posibilidad de que nuestras herramientas, nuestras misiones y nuestros descubrimientos estén alterando la manera en que el universo se presenta ante nosotros. El escenario final es una imagen poderosa. La humanidad, pequeña e incierta, observando un océano oscuro que parece moverse cuando encendemos nuestras luces. Un cosmos inmenso que no entiende nuestra existencia, pero que responde cuando lo miramos demasiado de cerca. Y así llega la conclusión épica. El espacio profundo está lleno de peligros invisibles, sí, pero también está lleno de verdades que aún no conocemos. Cada anomalía es una invitación a seguir explorando. Cada peligro, una prueba de que el universo es más vivo, más extraño y más vasto de lo que jamás imaginamos. Y mientras sigamos mirando hacia arriba, mientras sigamos preguntando, el cosmos seguirá revelando sus secretos, uno a uno. Si te ha gustado este viaje por los misterios más inquietantes del universo, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué fenómeno cósmico te gustaría descubrir en el próximo documental. Tu curiosidad mantiene vivo este canal y nos ayuda a seguir explorando lo desconocido.